Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Arce Garellano y soy del plantel El Mirador en Uruapan. Y a continuación le voy a exponer el ensayo que yo hice en este video. Para el ensayo yo elegí el libro del hombre en busca de sentido por la razón de que lo había leído ya con anterioridad, así que tenía nociones previas sobre lo que se trataba. Viktor Frankl fue un psicólogo, un psiquiatra de origen semítico, pero nacido en Austria y radicaba en Alemania. Por un tiempo estuvo radicando en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial no era una buena combinación ser judío y vivir en Alemania, puesto que el régimen de Hitler los veía como una raza inferior, razón por la cual los enviaban a los campos de concentración. Viktor Frankl fue enviado a diversos campos y, dada su condición de psicólogo o siguiendo su instinto de psicólogo, analizó la conducta de los prisioneros y de él mismo al interior de los campos, extrayendo todo lo que observó y plasmándolo en diversos libros, pero específicamente en El hombre en busca de sentido. Este libro, más que histórico, es importante por su naturaleza psicológica. Creo que lo que primeramente me llamó mucho la atención fue cuando Viktor Frankl dialoga con otros colegas suyos, psicoanalistas, y estos le dicen que ellos ven a los prisioneros como una especie de seres humanos en un estado primitivo, dominados por sus pasiones primigenias, el hambre, por ejemplo, y el sueño. Todas esas condiciones pues, obviamente modificaron la conducta de los prisioneros, haciendo que todos sus pensamientos, sus emociones, estuvieran enfocadas a la supervivencia de ellos mismos. Se supone que el sexo es una de las necesidades fisiológicas básicas del ser humano. Sin embargo, lo que Frankl observó al interior de los campos fue que el deseo sexual brillaba por su ausencia. Esa es la cita textual que pone él. Muy posiblemente, creo yo, que, que el instinto del hambre ahogaba el instinto sexual en una especie de escalera similar a la pirámide de Maslow, donde si una necesidad no es satisfacida al momento, no puede escalar a la satisfacción de las demás necesidades, ni mucho menos a las necesidades superiores como la autorrealización. En la primera parte del libro, lo que nos dice Frankl, su propia experiencia al llegar a los campos de concentración, era una especie de shock en él y en todos los prisioneros, en su mayoría judíos, aunque también había homosexuales, minusválidos, testigos de Jehová, otras minorías. Algunos de ellos inmediatamente eran asesinados o enviados a los crematorios, a las cámaras de gas, o asesinados en el acto para como una especie de satisfacción para los soldados alemanes. Ante ese panorama tan terrible de lo que fueron los campos de concentración en Alemania y en otras partes de Europa, uno pudiera pensar que la vida al interior del campo no era precisamente agradable, y no lo era. El punto que observó Frankl y que me parece de suma importancia es que él observaba que a menudo las personas fornidas solían soportar menos las condiciones al interior del campo. ¿Cómo se explicaba esto? Él mismo responde, Frankl, en el libro. Él observó que las personas que soportaban mejor las duras condiciones, el trabajo forzado, la inanición, el hambre, al interior del campo eran aquellas que tenían una formación intelectual mayor, una sensibilidad espiritual superior a los demás, que les hacía aguantar o soportar las condiciones. Narra también que, que todas las conversaciones de los prisioneros giraban en torno a la comida, el instinto más básico de supervivencia. Él escuchaba conversaciones de sus compañeros sobre intercambio de recetas, cuál era su platillo favorito, y sobre todo la esperanza de qué comer al salir del campo de concentración.
Y aquí entramos en el tema central del libro sobre la esperanza, las metas, el sentido de la vida, cosa que en opinión de Frankl es la fuerza motriz más importante del ser humano, el saber, el tener la conciencia de que nuestra vida tiene sentido, de que valemos, de que hay una esperanza hacia el futuro. Él cuenta que una de sus fuerzas motrices, una de sus esperanzas, era volver a ver a su esposa cuando saliera del campo de concentración. De hecho, narra una anécdota, dice que en una ocasión estaba yendo a su trabajo forzado y recordaba con extraña precisión a su esposa, y en ese momento dice haber comprendido a todos los poetas y todas las canciones que hasta el momento había escuchado. Y ahora que recuerdo también se cuenta otra situación similar, cuando algunos prisioneros, embelesados por un atardecer, hacían ajetreo y griterío y sacaban a sus demás compañeros de las mazmorras, de las casas, no de las mazmorras, sino de las prisiones, los sacaban para que pudieran atestiguar un atardecer. Eso era lo que diferenciaba a un mal día de un buen día, poder ver el tinte del cielo, de las nubes, los colores de la puesta de sol. La tesis principal entonces de Frankl en el libro que yo creo que es la tesis principal es que si el hombre supiera que su vida tiene sentido, entonces la peor circunstancia será mucho más llevadera. Aunque Viktor Frankl no dice cuál es el sentido objetivo de la vida, al parecer él se refiere a una especie de sentido subjetivo, porque para él era su esposa. Entonces yo creo que cada quien tiene que buscar el propio sentido de su vida. Y esto es importante porque el mismo Frankl logró una estadía más llevadera en los campos de concentración, donde miraba muertos y esqueletos prácticamente andantes. A pesar de todo ello, al principio del libro él menciona que tenía la esperanza de salir de allí, y creo que esa fue su fuerza motriz, lo que lo condujo a soportar todas las inclemencias de los campos. Ahora que recuerdo, en otro libro llamado Noche y Niebla, se cuenta que algunos prisioneros simplemente cuando querían morirse iban y tocaban el cerco eléctrico de los campos. Ahí está la diferencia. Depende de la percepción de cada individuo, el cómo afronta sus problemas, la manera en que subjetivamente interpreta las circunstancias que le rodean. Es todo.